Pretender alcanzar un conocimiento preciso de la civilización china sin el escrutinio de sus escritos fundacionales como las Analectas de Confucio y el Tao Te Ching de Lao Tse, así como de las tradiciones orales a las que dieron origen estos pensadores, es una pretensión que abocaría en el fracaso. Toda cultura o civilización se construye sobre un conjunto de creencias de índole religiosa, filosófica y ética que les da solidez y les configura su carácter específico. Estas creencias religiosas, casi sin excepción, se encuentran recogidas en textos fundacionales que a su vez fueron cristalizaciones de milenarias tradiciones orales. Es por eso que estamos en estos videos estudiando desde una perspectiva histórica y filosófica aquellos elementos de la Sagrada Escritura en general y del Génesis y el Protoevangelio en particular, que forman parte de este conjunto de creencias sobre el que se fundó nuestra civilización occidental. Es curioso darse cuenta que en la medida en que las civilizaciones se alejan de sus raíces, de las orientaciones intelectuales, morales y religiosas que estos escritos fundacionales contienen y que nos permiten además conocer su protohistoria, en esa medida estas sociedades han entrado sin excepción en declive. Seguíamos en el video anterior el relato de la caída de nuestros primeros padres, es decir, el relato sobre el pecado original, y desentrañábamos sus causas, su naturaleza y sus consecuencias. En esta ocasión continuaremos ahondando en ese hecho desde una perspectiva diferente, ontológica y ética, tratando de utilizar el lenguaje más sencillo posible para beneficio de nuestra audiencia. Veamos por qué no bastaba. Si le hacemos un desaire a alguien, eso está definitivamente mal. Pero si ese alguien no es cualquiera, sino un amigo muy cercano que además nos acaba de salvar la vida, por ejemplo, el mismo menosprecio sería mucho más grave. La gravedad de nuestras acciones morales, en consecuencia, no dependen solo de nuestra intención, sino también de la objetividad de las circunstancias. En el caso de las ofensas, la gravedad de estas dependen de la dignidad del ofendido. Pongamos otra analogía. La gravedad del daño que causo al lanzar una piedra no solo depende de mi intención y fuerza al lanzarla, sino del valor del objeto que quiebro con la piedra. Si lo que rompo es el cristal de una ventana, con pedir disculpas y repararla equilibro seguramente la situación. Pero si lo que destroza mi piedra es un jarrón de porcelana de la dinastía Ming, con una enorme dosis de valor sentimental para el propietario, compensar la pérdida, equilibrar la situación, reparar el daño, probablemente exceda nuestras fuerzas, y aun cuando fueran aceptadas nuestras disculpas, estas no ayudarían mucho a olvidar del todo el asunto. Es de justicia reparar el daño causado, y en el caso que nos ocupa, Dios, que no es un ente arbitrario y enloquecido, piensa y actúa en las coordenadas de la justicia, pues Dios es infinitamente justo. La humanidad, por tanto, al haber cometido una ofensa a Dios, quien tiene una dignidad infinita, cometió un acto de gravedad infinita. Por otro lado, los daños de la misma acción eran de suyo, por la misma razón antes apuntada, infinitos. De lo anterior se sigue que para reparar el daño cometido, que es lo que exige la justicia precisamente, se necesitaba un arrepentimiento, una compensación, una satisfacción de carácter igualmente infinito. Y tal cosa es imposible por parte de los seres humanos, pues estos son, lo sabemos bien, por naturaleza finitos, es decir, limitados en su ser y en su actuar. En suma, el pecado original y cualquier pecado que cometamos, por muy insignificante que éste nos parezca, es de una gravedad tal, infinita, que nos resulta absolutamente imposible repararlo por nuestras propias fuerzas, pues somos seres finitos y limitados. En resumidas cuentas, estábamos en un menudo problema, causado por nosotros mismos, por la humanidad misma. Pero un problema que no podíamos resolver por nuestras propias fuerzas.
Además, los destrozos causados por el pecado original nos habían dejado, como especie, sometidos al demonio. Sí, amigos, el demonio existe.